Comala Podcast, donde las voces cuentan historias. Dosis de misterio. Hola y bienvenidos a nuestro capítulo número 83 aquí en Comala Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y como siempre me encuentro en compañía de mi amiga Carol Díaz. Hola Carol, ¿cómo estás? Hola Jorgito, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien y muy feliz de estar aquí, sobre todo porque siempre es maravilloso encontrarnos en este espacio y sobre todo porque me toca justamente uno de los capítulos que más me llena de emoción y curiosidad y me encanta porque siempre traemos algo nuevo, algo distinto, entonces esperando ya que inicie para empezar esta charla. Hoy vamos a estar con Dosis de Misterio en un programa, pues como su nombre lo dice, bastante misterioso, con dos casos que van a convertir la realidad en algo mucho más siniestro. Al menos yo sé que el mío sí es así y el tuyo por su título promete bastante. Pero quiero recordarles a todo el mundo antes de empezar que esta temporada, nuestra quinta temporada, estamos haciendo algunos cambios que pues, si han estado pendientes ya los han notado. Estamos cambiando en las redes sociales, estamos subiendo mucho más contenido y el orden de los programas ha cambiado, así que no sé si les gustan estos cambios, si quieren aportar sus ideas, siempre son bienvenidas. Y estamos haciendo esto como para que haya un poco más de dinamismo, para que no sea lo mismo cada temporada y para ir afianzando los formatos que hemos creado, sobre todo que creamos en la cuarta temporada. Además, si ya lo han notado, si no le recuerdo, esta quinta temporada los programas van a ser emitidos cada 15 días y no cada 8 como lo estábamos haciendo. Esto con el afán de que tengamos una mejor producción, más tiempo para investigar los casos y bueno, un poquito más de descanso para Carol y para mí porque también un programa semanal es bastante trabajo, así que bueno, esos son los anuncios que quería dar. ¿Y qué te parece, Carol, si entramos de lleno ya a los dos casos que tenemos hoy para la parte de Dosis de Misterio? Sí, maravilloso. Sí, además como, digamos, como complemento a lo que habías dicho también para que muchas personas se pongan al día con todos esos capítulos que todavía no han podido escuchar. Entonces, chévere que nos envíen los comentarios por las redes sociales, estamos muy activos por Instagram, Facebook, Twitter. Justamente el tema del anterior capítulo fue ficción sonora, donde trajimos una lectura de un escritor, Álvaro Cepeda Zamudio, muy chévere. Y el primer capítulo de esta quinta temporada fue justamente hablando sobre las redes sociales. Entonces hagan clic en los perfiles de nuestras redes sociales, ahí van a encontrar un link, le dan clic a ese link y ahí pueden ver los videos, escuchar los capítulos y todo el contenido extra que tenemos. Bueno, Carol, voy a empezar yo hablando de uno de los casos más, no tanto misteriosos, aunque tiene misterios, sino a mí porque me gusta viajar y yo sé que a ti también, me preocupa, me preocupa bastante este caso porque uno a veces se sueña con ir a un lugar, ¿no? A países lejanos, a países que no conoce, no sé. Se me viene a la mente, por ejemplo, a mí Malasia, por ejemplo, Dinamarca, por ejemplo, Australia, países así supremamente lejanos que uno no sabe cómo son realmente y qué le puede esperar a uno, cómo lo van a recibir las personas y todo lo demás. El caso que traigo hoy, que es el caso de un joven llamado Otto Warmbier, es uno de estos acontecimientos que le hacen replantear a uno la idea de ir a ciertos lugares, aunque sean muy exóticos y muy interesantes, porque quizás la suerte no esté de nuestro lado en ese momento. Bueno, Carlos, el caso de Otto Warmbier comienza en el año 2015. Otto es un joven estadounidense de 21 años que estudia en una universidad, tiene muy buenas notas, es un muchacho promedio estadounidense, de esos que son, bueno, no sé si promedio, pero digamos sobresaliente en su círculo, de esos que son, eso se ve mucho en las películas, pero realmente pasa en la sociedad estadounidense, que son los reyes del baile, los presidentes de sus clases, los
capitanes del equipo de fútbol, incluso Otto, al salir del colegio, bachillerato, como diríamos aquí, eh, dio el discurso de despedida a sus compañeros, lo cual, como todos saben, eso es un privilegio que se le otorgan al mejor de la clase o a uno de los mejores. Bueno, Otto era un muchacho prometedor de su comunidad y entró a una universidad, pues como lo hicimos todos o la mayoría de nosotros en algún momento. Y en el primer año de la universidad consiguió novia, consiguió amigos, pero tenía una idea clara. Bueno, y además, antes de decirlo lo de la idea clara, consiguió una beca, están estudiando en la universidad, consiguió una beca para realizar estudios en el exterior en Hong Kong. Pero antes de hacer todo esto, porque Otto sabía que se le venían muchos cambios en la vida y tal vez no podría hacer un viaje o el viaje que siempre había querido, decidió pegarse la rodadita a otra parte del mundo, a una parte muy diferente, muy aislada, con un gobierno supremamente cuadrado y que para muchos resulta un país no muy atrayente, para mí no lo es, que es Corea del Norte. Otto buscó un viaje en una página, hay páginas especializadas para viajar a Corea del Norte, no todo el mundo puede llegar al Corea del Norte, no es como coger un avión para Francia y ya llegaste a Francia, no, se tiene que hacer a través de compañías que estén de acuerdo que estén unidas con el régimen que está allá, que le rindan cuentas, tener como un manifiesto muy correcto de quiénes van, a qué lugares van a ir y los lugares que visita la gente, los turistas son unos lugares muy específicos como templos, como monumentos, pero nunca se pueden salir de ese recorrido. Bueno, Otto llegó a finales de 2015 a Corea del Norte en una agencia de viaje que, como cosa irónica, anunciaba sus viajes como lugares del mundo donde tu mamá no quisiera que fueras. Corea del Norte era uno de ellos. Entonces pagó un viaje de 3 días, Carol, a Corea del Norte, que eran los últimos días del año, eran los últimos días de diciembre del 2015 y principios de enero. Se supone que se volvía o el primero o el segundo o el 2 de enero del 2016, volvía a su país y volvía a su vida. Bueno, el primer día que llegó lo recibieron muy bien. A los turistas en Corea del Norte los suelen tratar muy bien, siempre y cuando respeten las reglas. Este dato es curioso, lo que voy a decir, porque para los turistas en Corea del Norte hay solo un hotel donde se pueden quedar, el hotel que dice las agencias de viaje y el hotel que dice el gobierno. No es como pues aquí en España que vos llegas y te puedes hospedar donde quieras. No, allá es el hotel, es un hotel que se llama el Jangardo. Si quieren saber más de este hotel, nuestra amiga Jackie Liniza de Lugares Misteriosos tiene un programa dedicado a este hotel. Ahí cuenta pormenorizadamente los secretos y las cosas extrañas que tiene. Bueno, él se quedó allí el primer día muy bien, vio el año nuevo, recibió el año nuevo en una plaza de Pyongyang, la capital de Corea del Norte, donde echaron pólvora y bueno, estuvo muy bien. Luego, después de la medianoche, el tour de la compañía de viajes donde estaba los llevó al hotel donde celebraron con tragos, celebraron bueno, celebraron el fin de año como lo celebramos todos en todas partes del mundo. Sin embargo, pasada la 1 de la mañana, a Otto se le pierde el rastro durante 2 horas y vuelve 2 horas después, que digamos tipo 3, los compañeros de viaje lo vuelven a ver. Le preguntan dónde estaba y él dice que no, que se había sentido mal, que se fue y que ya estaba bien y que había vuelto. Nadie le pone cuidado, es algo normal o más o menos normal. Y bueno, pasan los días y en el momento que ya es hora de irse, en el aeropuerto todos están preparados y eso fue creo que el 2 de enero del 2016. A Otto lo coge la policía, el ejército, militares del gobierno norcoreano lo mueven aparte de la fila y le dicen que tienen que acompañarlos. Es el último momento en que sus compañeros y el tour y su familia saben de él. Ya no vuelven a saber de él hasta muchos meses después, cuando aparece compareciendo ante un panel militar, y esto es loquísimo, un panel militar en Corea del Norte, pidiendo perdón y diciendo que lo que él hizo fue algo que el gobierno de los Estados Unidos lo obligó a hacer.
y que él se confesaba como un enemigo de Corea del Norte y que pedía perdón. Y de esto hay un video que lo pueden buscar con el nombre Otto Warmbier en video, ahí le van a salir. Él está pidiendo perdón como ante un juzgado, todos militares de Corea del Norte, por lo que hizo. ¿Y qué hizo Otto Warmbier? Se preguntará todo el mundo después de decir que lo cogieron y que tuvo que comparecer. Pues esas 2 horas que se perdió el 1 de enero del 2016, Otto hizo algo que muchos turistas suelen hacer cuando se quedan en el Hotel Jean Gardot. El Hotel Jean Gardot es un edificio gigante como de 30 tantos pisos, donde todos son habitaciones para turistas, menos el piso quinto. El piso quinto, que ni siquiera aparece en el panel de pisos del ascensor, pasa del cuarto al sexto. El piso quinto es como un mito entre los que van allá a este hotel y a Corea del Norte en general. Allí se hospeda el staff del hotel. Están los camareros, las recepcionistas, bueno, y están los que vigilan las cámaras. Y mucha gente, muchos turistas, aunque lo tienen prohibido, se han metido a este piso a través de las escaleras, obviamente, y han grabado. Y lo que graban es una cosa extremadamente extraña, porque todo el hotel está decorado al estilo occidental. Es un hotel normal, como un hotel cualquiera. Sin embargo, el piso quinto está lleno de propaganda hacia el partido que regenta Corea del Norte, hacia Kim Jong-un, hacia su padre, hacia las maravillas que ha hecho el régimen. Es como algo sacado de una novela de George Orwell, algo así, con propaganda por todas las paredes. Y usualmente el que pillan allí, que usualmente los pillan porque hay cámaras por todos lados, los reprenden y los sacan de ahí y les quitan las grabaciones y ya, eso es lo que pasa. Sin embargo, Otto, no sé si llevado por el alcohol o por una curiosidad peligrosa, se metió a ese piso y no contento con estar ahí, que ya es ilegal, decidió robarse un cartel de los tantos que había en las paredes. Algo que, si bien no me parece extremadamente malo, e incluso lo entiendo porque son carteles muy extraños. Son carteles como estos soviéticos de los años 40, de los años 50. La curiosidad, yo no sé, yo pensando y leyendo este caso, la curiosidad a mí también me hubiera hecho, no sé, al menos tocarlos y saber cómo son, ¿no? De qué material están hechos. Y bueno, la curiosidad me hubiera llevado a cometer también este delito que hizo Otto Warmbier. Bueno, él lo bajó, se lo guardó y se lo quería llevar, y por eso lo sentenciaron en esta comparecencia donde él pidió perdón, donde dijo que todos sus actos estaban motivados por intereses políticos y por el gobierno de los Estados Unidos. Una declaración que a legua se veía que era forzada, que era, pues, que obviamente era mentira y que era cohesionado por el régimen de Norcorea. En esta comparecencia no le creyeron y lo condenaron a 15 años de trabajos forzados en una prisión norcoreana. ¿Qué tal el caso hasta ahí, Carol? Y si crees que esto es lo peor, se viene lo peor. Pues, Jorge, la verdad, yo creo que uno cuando va a algún lado tiene que tener respeto por las costumbres y las creencias de las personas. O sea, sé que es muy exagerado de parte del gobierno, pues haber hecho lo que hizo, pero igual también hay que entender que es la forma de vida y a lo que ellos ya pues están obligados o están acostumbrados a, o les imponen esa manera de vivir. Entonces yo llegar como extranjera y venir y hacer cosas que se supone que no se puede hacer, pues no está bien. Si uno va a un país tiene que documentarse antes sobre lo que puede y no hacer. Entonces creo que de pronto el ego también lo impulsó a hacer estupideces y ahí está la respuesta. Pero yo creo que también que se debe entender, Carol, que es un muchacho de 21 años, que ha estado tomando, que, bueno, no lo pensó. Sin embargo, no me parece que, si bien son sus creencias, son sus costumbres o son las costumbres del régimen, no creo que la pena mereciera Bueno, no creo que el delito mereciera la pena que le endilgaron, ¿no? Tú sí. Robarse un cartel, 15 años en No, una... por eso lo dije, no, no amerita eso, o sea, no es una consecuencia justa,
Ujú. pero es la consecuencia que ellos consideran que es justa, valga la redundancia, en el régimen. Claro, eso es lo que me parece a mí, ¿no? Un castigo digno de un régimen totalitario como el norcoreano. Bueno, resulta que Otto fue condenado a 15 años, ¿no? Esto fue en febrero del 2016. Sí, en febrero del 2016 Otto fue condenado a 15 años. A partir de ahí no se supo nada más de él. Nadie sabía dónde estaba. Se suponía, o bueno, esto no se suponía, esto lo dijo incluso el propio presidente Trump en un tuit. Dijo que Otto había sido torturado para que diera esas declaraciones que dio, en las que culpaba al gobierno estadounidense por lo que hizo, que él había sido torturado, y desde ese momento en que Trump estaba apenas comenzando su mandato, la versión de que Otto había sido torturado se tomó como válida. Más adelante vamos a ver que esto de la tortura se tiene que tomar con pinzas, pero se cree que Otto fue torturado en todo el tiempo que pasó. No se supo durante un año, todo el 2017 no se supo qué pasaba con Otto, qué fue de su vida. Sus padres comenzaron a hacer campaña para que lo liberaran. El gobierno estadounidense entabló conversaciones con el gobierno norcoreano para tener información si estaba bien, si lo podían liberar. Incluso otros gobiernos como el sueco intervinieron para que se liberara el muchacho, ¿no? Todos coincidían de que una pena de 15 años era una pena demasiado grande para algo tan pequeño como lo comentábamos ahora. Fueran o no fueran las reglas de Norcorea, no se pensaba que fuera una condena proporcional. Otto reapareció en conversaciones con el gobierno estadounidense cuando los norcoreanos un año después dieron noticias de él. Dijeron que Otto estaba en coma, y efectivamente estaba en coma desde hace un año. Después de la comparecencia, esta es la versión de los norcoreanos. Otto había caído víctima del botulismo, que es una enfermedad que se puede obtener debido a guardar de mala manera los alimentos. Otto había consumido, según ellos, una carne que ellos le dieron que le ocasionó botulismo, y que esta enfermedad lo hacía tener espasmos muy graves y que lo hacía tener convulsiones. Entonces, lo que hicieron los norcoreanos, dicen ellos, esta es la versión de ellos, fue darle un calmante que propició que Otto tuviera un ataque cardiorrespiratorio, y debido a ello, el suministro de aire al cerebro no le llegó durante 4 minutos. Entonces cayó en un estado de coma. Esto fue los que supo después de la comparecencia de Otto, y bueno, por lo que más adelante terminaría su vida como un vegetal en Norcorea. Un año después de la comparecencia, de que lo agarraran y poco después de que Norcorea confesara que Otto estaba en estado vegetativo, las conversaciones llegaron a buen término, a buen puerto, y Otto fue llevado a Norteamérica, con tan mala suerte que una vez llegando, llegó, como digo, en estado vegetal, sin reconocer a nadie, sin reconocer a sus padres, sin absolutamente nada de conciencia. 9 días después Otto murió a causa de todo lo que le había ocurrido en una cárcel en Norcorea. Entonces el caso de Otto Bambi es un caso supremamente triste, pero supremamente preocupante, porque lo que pasó en ese año y lo que realmente le pasó a Otto es un misterio, porque Norcorea da una versión, pero, y aquí viene ya el desenlace más o menos de la historia, ellos dicen que contrajo botulismo. Sin embargo, las pruebas que le hicieron en Norteamérica demostraron que no existía ninguna clase de botulismo en su cuerpo, porque el botulismo es una enfermedad muy agresiva, tanto así que hace que los dientes se te caigan todos. Y Otto no tenían esto. Sin embargo, una de las cosas que más misterio ocasiona es que Otto tenía sus dientes, los de la parte de abajo, los delanteros, en una posición extraña, como si los hubieran removido con un alicate. Los tenía así cuando Otto tenía una dentadura normal.
Eso es una de las cosas por lo que dicen que Otto fue torturado en la cárcel para sacar la información por si era un espía o por si tenía nexos con el gobierno estadounidense. Bueno, Otto fue liberado, como digo, murió en Estados Unidos y bueno, sus padres se convirtieron en activistas en busca de liberar a las personas, porque hay más personas presas en Norcorea, personas estadounidenses presas en Norcorea, y obviamente demandaron al gobierno norcoreano por las torturas, supuestas torturas que le ocasionaron a su hijo y por el desenlace tan fatal. Tanto así que una corte en Estados Unidos condenó al gobierno norcoreano a pagarle $500 millones a la familia. Una condena que Norcorea se la pasó por donde sabemos y no le hizo nada de caso. Yo digo, Jorge, que a quién demonios se le ocurre en su cabeza, que le pase por la cabeza viajar allá. O sea, no hay posibilidad alguna que alguien le dé por viajar allá sabiendo, primero, digamos, el desconocimiento tan grande que hay frente al modo de vida, empezando solamente por ahí, y la forma en cómo tratan a sus mismos ciudadanos. Mira que hay un youtuber de esos que viaja por el mundo, un youtuber venezolano, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero él tiene un especial viajando a Norcorea. Él hizo todas las investigaciones, sacó los papeles, sacó los permisos, fue a la agencia de viajes y pudo ir a Norcorea y pudo grabar. Como te digo, en él, y te recomiendo que te lo veas, que es muy interesante, realmente es supremamente interesante porque es ver la cultura norcoreana, algo que uno no se imagina y es como si se hubiera detenido en el tiempo, como si en los años 60 se hubiera detenido y todo el mundo viste igual y los edificios son como si nadie los hubiera renovado, son edificios al estilo soviético, mejor dicho. Sin embargo, lo que muestra él, lo que dice es que todo es muy controlado, todo lo que, las experiencias que vivió, porque en el tour que les dan los llevan a, como te decía, como a Otto, a plazas, los llevan a templos budistas que hay allá, los llevan a edificios, pero todo es demasiado controlado y en todo está el ejército y todo están las autoridades y no se pueden salir de allí y si se salen hay represalias y la gente con la que habla es como si hablaran con personas que se hubieran aprendido un libreto y como obviamente uno no habla coreano, pues no puede entablar una conversación con las personas y el gobierno norcoreano le muestra como la grandeza de su pueblo, de lo que ellos han hecho. Bueno, es un mundo, una cultura, más que una cultura, un régimen, porque es un régimen totalitario, muy extraño y muy como que subyuga mucho a sus habitantes y bueno, te invito a ti y a todos a que vean ese especial que son como 5 o 7 videos, no me acuerdo, donde él comienza pues acá en Occidente y termina en Norcorea y cuando vuelve todo lo que le pasa es muy interesante e incluso se queda en el mismo hotel que se quedó Otto, en el Yangan-do. Él se queda allí, habla del piso quinto y bueno, es excelente, es muy interesante, así que muy recomendado. Y te decía, Carol, que viene el momento de las teorías porque, bueno, aquí las voy a unir todas en lo que voy a decir para no comenzar una por una. En el momento en que ocurrió lo de Otto, también ocurría otra cosa. El gobierno norcoreano, no sé, Carol, si tú recuerdas, por allá en el 2016, estaba probando armas nucleares. Fue la crisis de los misiles norcoreanos, donde ellos comenzaron a probar en el mar Ujú. misiles, no sé si recuerdas. Sí, 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 recuerdo. La OTAN, encabezada por Norteamérica, estaban totalmente en contra de esto, porque obviamente no querían que un régimen como el de Kim Jong-un tuviera este tipo de armas y la estuviera probando tan cerca de una nación como la de Surcorea, que ellos dos son enemigos y bueno, que ellos estén probando armas nucleares tan cerca y sobre todo porque ahí también hay bases norteamericanas, no querían eso y había como una puja porque había sanciones, había un montón es que era como una pequeña guerra fría entre Norcorea y los países de la OTAN y Estados Unidos obviamente. Entonces se tomó como, en el caso de Otto, como eh,
algo que le daba poder al gobierno norcoreano porque tenían a este muchacho que era joven, que era prometedor en sus manos y podían de esa manera tener como al gobierno norteamericano por el cuello, que no lo sancionaran, no le dijera nada y bueno, lo utilizaron de esa manera. Sin embargo, por el otro lado, la otra cara de la moneda estaba el gobierno norteamericano encabezado por Donald Trump. Donald Trump, que era un presidente que estaba comenzando su mandato y que necesitaba popularidad y que vio en los padres de Otto la mejor bandera para salir bien en las encuestas y tener una buena imagen. Entonces comenzó en ese entonces, en el 2016, y todo el año antes de que Otto volviera a Norteamérica, comenzó una campaña de difamación contra el gobierno norcoreano. En esta campaña dijo lo que ya mencioné ahorita, que Otto había sido torturado sin ninguna clase de prueba, porque nunca hubo una prueba de la tortura a Otto, e incluso los médicos que revisaron a Otto cuando llegó a Estados Unidos y aún seguía vivo, dijeron y cuentan, porque hay varios documentales hechos que hicieron de este caso, cuentan que la forma en que llegó Otto física era como si lo hubieran cuidado en un hospital de los mejores del mundo. Se supone que las personas cuando están acostadas mucho tiempo en coma desarrollan llagas. Pues Otto no tenía ninguna clase de llagas, sus articulaciones estaban en buen estado, todo salvo su estado vegetativo, todo en él estaba bien, salvo eso. Entonces nunca se corroboró que hubiera que hubieran torturas. Entonces se tomó este caso, el gobierno estadounidense tomó este caso también como una bandera para salir adelante, cosa que acabó con la entrega de Otto y con el restablecimiento de las relaciones entre Norcorea y Estados Unidos. Tanto así que Donald Trump visitó Norcorea, visitó a Kim Jong-un y lo llamó incluso que era su amigo, que era una persona súper buena, que le caía bien. Y refiriendo al caso de Otto, dijo que el mandatario norcoreano Kim Jong-un no sabía absolutamente nada, que él no ni siquiera sabía que Otto estaba en Norcorea, que eso lo que le hicieron a él fue culpa de los militares, que el presidente o el dictador norcoreano no sabía nada y que él era una buena persona y que incluso, y esto lo dice él, literal, incluso le caía bien, que era una persona, como diría uno, Carol bacana, chévere. Claro, esto le cayó como un baldado de agua fría a los papás de Otto y desde entonces siguen en una lucha para que Norcorea reconozca lo que le hicieron a su hijo y se dice, y esta es una teoría, y esta es la última teoría que tengo aquí, que Otto fue utilizado como cuento, como una pieza de ajedrez, como un peón en la lucha interna entre Norcorea y América del Norte. Los norcoreanos, para que la OTAN y Estados Unidos no les dijera nada y lo tuvieron ahí y no les dijera nada de los misiles ni nada, y Estados Unidos para ganar popularidad. Y bueno, en esa pugna terminó el pobre Otto muerto en estado vegetativo, terminaron sus sueños, terminó su vida, terminó la tranquilidad de los padres. Y bueno, esto me recuerda a mucho a un capítulo de House of Cards, la serie. No me acuerdo, creo que es la temporada 3 o 4, donde hay un atentado terrorista y todo el problema central es buscar al terrorista. El presidente está tratando de buscar al terrorista, sobre todo porque sus índices de popularidad están muy bajos. Es un presidente que nadie quiere, es un presidente que creo que tomó el mandato, el de la serie, porque destituyeron al otro, él era el vicepresidente y destituyeron al otro, entonces nadie quiere realmente al presidente y encuentra en el caso del terrorista, que es un muchacho que creo que pone una bomba, no me acuerdo, la razón para ganar popularidad. Entonces lo buscan como durante 3 capítulos, lo están buscando, encuentran a la mamá del muchacho, la entrevistan, él va y habla con la mamá, se hace fotos con ella, tiene empatía, muestra empatía por eso, le habla a las cámaras y le dice que los terroristas nunca van a ganar. Y al final terminan matando al muchacho, lo encuentran como en un monte por allá escondido.
Sin embargo, el giro de la historia es que desde el primer momento lo habían encontrado y lo tenían guardado como en una bóveda secreta donde el presidente sabía que estaba, ya lo tenían. Y estaban creando todo este teatro mediático para que obviamente el presidente ganara popularidad y se viera como un héroe que mata terroristas, que no deja impune las muertes de los norteamericanos y que, bueno, que tiene todo el poder en sus manos, mediático, político y incluso el de la justicia. Y bueno, Sí, El Salvador. eso, El Salvador se hace ver como El Salvador y el pobre Otto para mí cayó en la peor época que podía caer en Norcorea y fue víctima tanto de su curiosidad como de las De leyes su gobierno absurdas y de... de su gobierno, sí, y de las leyes absurdas de Norcorea, del régimen norcoreano. Entonces nos hace replantear, Carol, lo de viajar a otras partes. Y sobre todo las decisiones, ¿no? Que una decisión puede ser algo que parece tan tonto y tan pequeño, puede Mm, desatar un montón de otras de cosas consecuencias, sí. de consecuencias que van a ser súper perjudiciales para ti y para los tuyos. Sí, sí, este es un caso que a mí me pareció supremamente bizarro, porque es bizarro de una cosita tan pequeña como robarse un cartel en un hotel, todo lo que puede conllevar incluso la muerte de un joven y los entresijos políticos que hay detrás de ellos. Y bueno, lo quería traer para demostrar que el mundo real es mucho más cruento y misterioso de lo que creemos. Y bueno, Carito, ahí termina el mío. Y yo, bueno, Jorge, después de tu historia que trajiste a la mesa, yo voy a traerte, bueno, te traigo una pregunta. Yo sé cuál es la respuesta. ¿Te gusta el jazz, Jorge? Me encanta el jazz. Bueno, si supieras que el jazz en una época específica en New Orleans salvó vidas. Y eso lo digo de manera literal, salvó muchas vidas. Bueno, sí, el jazz ha estado salvando vidas desde hace rato, pero literalmente, de hecho, y disculpa por meterme en tu tema, de hecho el jazz, muchos de los cantantes, de las cantantes, de los saxofonistas y de los artistas del jazz, no es como que el jazz le haya salvado mucho la vida, sino un poquito lo contrario, pero no sé de lo que me vas a hablar, así que continúa. Bueno, pero en este caso salvó vidas de quien les gustaba el jazz y a quien se vieron obligados a que ese día en específico les gustara el jazz. Resulta que el día de hoy les traigo para dosis de misterio el hachero de New Orleans, un asesino que actuó entre mayo de 1918 y octubre de 1919, el cual generalmente asesinaba a italoamericanos, desatando así, digamos, la gran pregunta si solamente estas acciones eran a causa de relaciones con la mafia. Después, con el tiempo, se dieron cuenta que tenía otros patrones, como por ejemplo que generalmente asesinaba mujeres, pero si algún hombre se metía a impedir el asesinato, también pues los asesinaba. Este hachero cometía sus crímenes durante la noche y se introducía a las casas por la puerta generalmente de atrás de los hogares. Lo curioso es que no robaba absolutamente nada, sino solamente iba a asesinar a las personas. No se sabía, no, nunca se supo bien por qué razón actuó de esa manera y parecía como si de cierta forma quisiera que lo encontraran porque dejaba tirada el arma con la cual hacía sus fechorías, incluso dentro de la casa o en el patio. O sea, no le interesaba mucho de a muchos si estaba muy evidente y si esa arma quedaba ahí como evidencia del crimen. Pero literalmente agarraba a la gente a hachazos. Sí, y les cortaba el cuello, sí, Dios mío, con hachas o con navajas, Jorge, Dios imagínate. mío. Pero entonces, resulta que lo curioso de eso fue que un martes de 1919, New Orleans no volvió a ser la misma, porque resulta que él decidió darse a conocer, o decidió más bien informar a la comunidad que ese día iba a cometer un crimen. Entonces era la primera vez que alguien así, digamos, que se hacía responsable de esos asesinatos, sacaba una carta diciendo que ese día iba a asesinar.
a pesar de que las personas se acomodaron y cuidaban en las noches, tratando de evitar los asesinatos, pues eso seguían. Entonces resulta que ese martes él dijo por medio de una carta que iba a asesinar, pero aquí viene lo chistoso, él informó a través de esa carta que no iba a asesinar a persona alguna que estuviera en un bar de jazz con bandas en vivo. Ah, carajo. Quería regalarle a todos un Entonces, espectáculo. sí, entonces muy gracioso porque te imaginarás los bares de jazz, los lugares Claro, donde tocaban, cómo estuvieron de llenos ese día y sobre todo porque la gente, además de eso, quien no podía ir a los salones de baile, ponían jazz ponía en las música, casas. claro. O escucha jazz o lo matan. Entonces, una de dos, decida. Decida. O jazz o muerte. Entonces, sí, o jazz o muerte. Entonces la gente pues ponía jazz y justamente ese día nadie fue asesinado. ¿Qué tal la historia hasta ahora, Jorge? Pues bastante. Sí, 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 ya decíamos que el caso de Otto era bizarro, este es un poquito más bizarro porque este asesino que en su locura obliga a todo el mundo a estar metido en un bar de jazz y si no le gusta el jazz, ¿qué hace? Se tiene que acoplar entonces a lo que dice el vecino, a lo que dice el asesino. Me parece Pues, supremamente rocambolesca la historia. muy llamativo. Pero mira que los asesinatos en esa época eran comunes porque pues la ciudad era un cruce de caminos, entonces eso sucedía, pues normalmente asesinaban a niñas, mujeres, hombres se O desaparecían. sea, Entonces lo disculpa, ¿en curioso ahí, qué fecha era? Que eh, pues él dejó de asesinar eh, en octubre de 1919 y mm, los asesinatos sucedieron entre mayo de 1918 y justamente octubre del 19, ok, específicamente en New Orleans. Ujú. sí, la cuna del jazz. La cuna del jazz. Era amante del jazz. Entonces se dice justamente que este personaje era amante del jazz y quería, de pronto era un jazzista, quería que el jazz se volviera grande, emergiera, tomara fuerza. Claro, o un músico frustrado pues que no vio su carrera reconocida como él quisiera que hubiera sido reconocida y que debido a eso comenzó a matar a la gente, no sé qué, para que llenaran los garitos de jazz, que no había mucha gente, mucho público para esa música, yo qué sé, me parece como una, una campaña publicitaria mórbida y terrible. Pero sabes que la cosa no termina ahí, ¿no? Porque además de eso se le suma a Jorge, que un jazzista local escribió una canción, es que es muy gracioso, Uf, ¿cuál titulada es Don't ese? Scare Me Papa. Don't Scare Me Papa, imagínate. Entonces gritaba la canción literal cuando la cantaba, pidiendo pues que no lo mataran, que no lo, por favor, no lo fueran a asustar de esa manera con la noticia de un asesinato más o el asesinato incluso de ellos mismos. No me despedace, decía la canción. No me rompa en pedazos. Sí, no me mate. Ay, no, es muy chistoso, Jorge. O sea, es muy gracioso porque no parece Chistosísimo, que... claro. Es que no digo que lo gracioso sea que él fuera asesino, sino que lo gracioso es que justamente la gente, él cambió de cierta manera la forma en que que toda una ciudad se comportara. Entonces, justamente los obligó a ir de pronto a un bar de jazz, a ir de pronto a un lugar donde a él como persona le gustaba ir y sobre todo incluso llegó a obligar de cierta manera, de manera involuntaria, a que se escribieran canciones con respecto a ese hecho noticioso. Pues que es normal, ¿no? Es como la historia del monstruo de los mangones que ya contamos aquí en nuestro primer capítulo de Dosis de Misterio, donde el temor, el miedo generalizado por el asesino de niños era tal que la gente obligaba a sus niños bueno, o a ir en grupos o a no salir de sus casas y bueno, por un tiempo fue como una pandemia de miedo
que hizo que la gente estuviera mucho más pendiente y cambió la forma de ser de los caleños de esa época. Es normal, ¿no? Que algo tan dramático y tan traumático Si los obligara a comportarse de manera distinta, de manera sí. distinta. Así Pero que todos movidos por el ritmo del jazz, Jorge. encerrados, Carol, pero con jazz. Y yo creo que tampoco es tan malo, ¿no? Porque yo pasé la pandemia con jazz, así que no me pueden decir que es ¿Por malo. eso no te afectó el COVID? No, pero es que no me ha dado COVID hasta ahora. A mí fue o COVID o jazz. Y yo, bueno, pues jazz, hágale. Pero tú querías que leyera la carta. ¿La leo ahora o más adelantico? Sí, sí, me parece genial. Y si la acompañas de la canción, mucho mejor. Voy a poner la canción de fondo para que escuchen las súplicas de los cantantes para que no los mataran. Y voy a leer la carta que mandó este hombre tan loco. ¿Qué te parece, Carol, si terminamos con la lectura de esta carta, nuestra dosis de misterio? Me encanta la idea, más porque la carta es bien interesante, ¿no? No es de este mundo. No, como el poema de Pizarnik, simplemente no soy de este mundo. Y este hombre claramente no tenía la mente en este mundo y se creía más de lo que era. Sí, hemos tratado dos casos muy extraños donde se demuestra que el ser humano y los límites a los que puede llegar son bastante difusos y bastante terribles, creo yo. Y le agradecemos a todos que hayan estado aquí, que nos hayan acompañado en nuestro capítulo número 83 de esta nueva quinta temporada que estamos haciendo. Si tienen cualquier comentario acerca de estos dos casos o de los capítulos anteriores, los pueden dejar a través de las redes sociales. Por ahí estamos muy activos en Twitter, en Instagram, en TikTok estamos, en YouTube y en Facebook, donde subimos los links de las películas que tratamos y los textos que utilizamos o los casos que por ejemplo, hoy hablamos, y ahí los pueden ver y leerlos y conocer un poquito más de todo este mundo oscuro y extraño que nos rodea. Muchas gracias por llegar hasta el final de la lectura de la carta y ya nos estaremos escuchando y hablando un poco más dentro de 15 días con el siguiente capítulo estreno. Un abrazo a todos. Y hasta la próxima. Infierno, marzo 13, 1919. Estimado mortal, nunca me han atrapado y nunca lo harán. Nunca me han visto, pues soy invisible, tanto como el éter que rodea su tierra. No soy un ser humano, sino un espíritu y un demonio del ardiente infierno. Soy lo que ustedes, gente de Orleans y su estúpida policía, llaman el hombre del hacha. Cuando llegue el momento, vendré a clamar nuevas víctimas. Solo yo sé quiénes serán. No dejaré pistas más allá de mi hacha sangrienta, chorreante de la sangre y los cerebros de aquel a quien habré enviado al infierno, para que me haga compañía. Si deseas, puedes decirle a la policía que tenga cuidado de enfrentarme. Por supuesto, soy un espíritu razonable. No me ofende la manera en que han realizado sus investigaciones en el pasado. De hecho, han sido tan impensablemente estúpidos que no me han hecho reír solo a mí, sino a su satánica majestad, Francis Joseph, etc. Pero díganles que tengan cuidado, no les permitan tratar de descubrir qué soy, pues sería mejor para ellos no haber nacido que desatar mi ira. No creo que haya necesidad de tal advertencia, pues estoy seguro de que la policía siempre me evitará, como lo han hecho en el pasado. Son lo suficientemente inteligentes para saber cómo mantenerse libres de todo mal. Sin duda alguna, ustedes, gente de Orleans, piensan que soy el peor asesino. Y lo soy, pero podría ser mucho peor si así lo deseara. Si quisiera, podría visitar su ciudad cada noche. A mi voluntad, podría masacrar miles de sus mejores ciudadanos, pues tengo una amistad cercana con el ángel de la muerte. Ahora, para ser exactos, a las 12:15 hora de la Tierra, del próximo martes en la noche, pasaré sobre Nueva Orleans. En mi infinita misericordia les haré una pequeña proposición. Aquí está. Soy un fanático del jazz y juro por todos los demonios en las regiones interiores que cualquier persona en cuya casa una banda de jazz esté tocando a todo volumen, a la hora que ya he mencionado, será perdonada. Si todos tienen una banda de jazz tocando, pues bien, mucho mejor para ustedes.
Una cosa es segura y es que algunos de los que se atrevan a no escuchar esta música en la noche del martes, en caso de que alguien se atreva, probará mi hacha. Bueno, dado que tengo frío y extraño el cálido ambiente de mi nativo tártaro, creo que es hora de que deje esta tierra. Cesaré mi discurso en la esperanza de que publiquen esto y de que la noticia le caiga bien a su gente. He sido, soy y seré el peor espíritu que jamás ha existido, tanto en la realidad como en los reinos de la fantasía. Firmado, el hombre del hacha.